Hermanas, hermanos, bienvenidos. En respuesta a algunos que desean colaborar para que esta transmisión continúe mientras siga la pandemia, al final de la Santa Misa pondremos el número de cuenta de la parroquia para que puedan hacerlo. Y durante la transmisión podrán hacerlo algunos de ustedes a través del chat. Muchas gracias. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la casa común, a la casa del Padre, donde Cristo nos invita a compartir la vida, porque Él comparte para nosotros su vida a través del altar y nos pide que nos unamos en el Espíritu Santo. En este domingo, ya desde ahora, algunos lo hicieron el primero del mes, le decimos a Dios que su divina providencia nos acompañe en todo momento y que nos dé un corazón generoso como el de las viudas que nos van a recordar las palabras de la Sagrada Escritura. En esta celebración quiero especialmente tener en cuenta, además de todas sus intenciones, las que nos hacen llegar a través del correo electrónico, del chat, a las viudas, porque muchas de ellas se han quedado sin el esposo que les ayudaba a sentirse fuertes, sin aquel esposo que les ayudaba a darle un sentido de amor a la vida, y de repente se sintieron decaídas. Por aquellas viudas que se quedaron también sin esposo y sin hijos. Hay tantas mujeres que viven solas y que parece que no tienen nada. Y Dios les dice hoy, claro que tienes algo, un gran corazón, con el que puedes compartir la vida y hacer que, si tu familia de alguna manera se rompió, tú seas también parte de otras familias. Bienvenidas todas las viudas a esta transmisión, a esta parroquia. Son importantísimas para nosotros, al igual que todos aquellos que durante este tiempo de pandemia lamentablemente perdieron a un papá o a una mamá y viven de alguna manera en orfandad. Pero antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos al Señor que nos perdone, porque no siempre somos como las viudas que menciona la Sagrada Escritura. A veces, como se dice popularmente en México, somos muy agarrados, no sabemos desprender lo que tenemos. Somos como ese niño caprichudo que dice todo para mí, porque no han descubierto lo hermoso que es compartir. Pidamos al Señor que haga que nuestro corazón se libere de cadenas y nos haga generosos. Antes de acercarnos al altar del Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación.
Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan.
Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía:
cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, contar con una familia es maravilloso porque todos los miembros se sostienen unos a otros, especialmente en los momentos difíciles. Sin embargo, hay situaciones en las que la familia se rompe y algunos de sus miembros se ven muy desprotegidos. En la Biblia constantemente se nos habla de los más desprotegidos por falta de una familia completa, concretamente de los niños huérfanos que habían perdido a sus padres de quienes dependían totalmente, quedándose sin ningún apoyo afectivo y económico. Pero también se nos habla de las viudas, aquellas mujeres que en una época en que la seguridad y el sostén de la casa dependía del hombre, se quedaban también desprotegidas y sin sustento. Quizás las que tenían algún hijo mayor podían recibir la ayuda de este hijo, pero muchas viudas tampoco tenían hijos. Por eso, Cristo se compadeció tanto de aquella viuda a la que se le murió su hijo joven, su sustento, y por eso Él detuvo la procesión que lo llevaba al cementerio, tomó de la mano al muerto y lo resucitó para devolverlo a su madre. Ese gesto muestra claramente la predilección y el acercamiento de Dios a los que más sufren, a los más abandonados, a los que no tienen sustento ni afectivo ni económico. Yo pienso que quizás en ese momento, al ver Jesús a aquella mujer sin esposo y ahora con el hijo muerto joven, pensó en él mismo y en su propia madre. Sí, en María, porque en un momento de su vida María había perdido a José, se había quedado viuda, y después, cuando crucificaran a Cristo, se quedaría también sin el hijo, es decir, totalmente sola, sin ningún miembro de la familia que la sostuviera en su dolor. Y quizás también por esto, pensando en el dolor de las viudas sin hijos, entregó a María, su madre, a San Juan, el apóstol más joven, para que la apoyara, acompañara y cuidara como un verdadero hijo. Por otra parte, la Sagrada Escritura nos presenta historias de viudas llenas de gran amor, solidaridad y compasión, demostrando que no solo están necesitadas de recibir mucho, sino que también las viudas pueden dar mucho más allá de lo que nos imaginamos. Un caso concreto es el de la historia del profeta Elías, este profeta que vivió en el siglo IX a.C. Este hombre enfrentó valientemente al rey Ahab y le hizo ver que le había fallado a Dios porque en lugar de mantener la fe de su pueblo en el verdadero Dios, se casó con una mujer pagana que adoraba a los ídolos. Y no solo eso, sino que le había permitido a ella levantar altares a ellos, corrompiendo la fe del pueblo de Dios. Evidentemente que ante el reclamo del profeta, el rey como su esposa Jezabel se enojaron mucho y desearon su muerte, por lo que él tuvo que salir huyendo. Era un tiempo de sequía
y la gente padecía por ello, y más una pobre viuda a la que solo le quedaba una medida de harina y una de aceite para hacer un pan, y después, ya sin nada de alimento, sin esperanza, ver morir a su hijo y morir ella también. Curiosamente, habiendo tantos lugares a donde Elías pudo haber llegado para recibir ayuda, Dios quiso que llegara a la casa de la viuda y no para dar, curiosamente, sino para recibir. Dios sabía que, aunque había poco en la casa de la viuda, eso poco sería repartido con generosidad. En la narración, el profeta Elías hasta nos llega a caer mal, porque cuando la mujer le dice que apenas le queda lo necesario para hacer un pan para ella, su hijo, Elías, como un sinvergüenza, le dice que antes haga para él un pequeño pan. La viuda pudo haberse negado, pero quizás pensó, es mejor morir haciendo el bien, compartiendo, que morir habiendo negado la ayuda. Y le hizo un pan pequeñito a Elías. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios, que recompensa siempre la generosidad y sobre todo cuando se ayuda a sus servidores, recompensó con creces a aquella viuda, haciendo que se multiplicara la harina y el aceite. Nunca volvió a faltar la harina ni el aceite en aquella casa. Es el primer milagro en la Biblia en el que se habla de la multiplicación del pan. Pero en aquella casa pasó algo aún más interesante. Quizás por la falta de alimento adecuado durante tanto tiempo, a los pocos días, el hijo de la viuda estaba tan débil que murió. Y Dios, a través de Elías, resucitó al niño, siendo este el primer milagro de resurrección en la Biblia. Por eso a Elías se le considera de alguna manera el que anuncia lo que Cristo hará, multiplicar los panes y resucitar a los muertos. Elías también hizo que bajara fuego del cielo y Cristo hizo que bajara fuego del cielo el día de Pentecostés. La viuda de Sarepta no era judía, pero ayudó al profeta Elías y mostró su generosidad. Hoy el Evangelio también nos muestra la historia de otra viuda. Pero antes de entender, antes de escuchar esta historia, les recuerdo lo que hemos escuchado en los últimos domingos en el Evangelio para entender el contexto. Recuerden que antes de subir a Jerusalén, Jesús invitó a sus discípulos a apartarse de las avaricias de los jefes de las naciones y entrar en la dinámica del servicio. ¿Recuerdan hace algunos domingos? Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Ahora, cuando Cristo ya ha llegado a Jerusalén, denuncia la vanidad y la avaricia de los escribas. Nos ha dicho en el Evangelio de hoy, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. En lugar de ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas como mandaba la ley, estos personajes no dudaban en aprovecharse descaradamente de ellos, recurriendo a una devoción ostentosa y corrupta. En contraste con esta imagen que presentan los maestros de la ley, el Evangelio nos presenta hoy la generosidad de esta viuda. Primero, la viuda de Sarepta, que está a punto de morir por falta de alimento y apoyo de la comunidad. La segunda, la del Evangelio, orando en el templo. Ambas viudas confían más en Dios que en los bienes materiales. La primera, la de Elías, en medio de su carencia, demuestra su confianza y generosidad ofreciendo un pan al profeta Elías. La segunda
ofreciendo su ayuda para el culto en el templo. Jesús pone su mirada en esta viuda pobre que deposita 2 moneditas de muy poco valor en las alcancías. Jesús dice todo lo que tenía para vivir. Pero cuando Jesús dice todo lo que tenía para vivir, yo estoy seguro que no estaba hablando únicamente de las monedas, sino de la esperanza en Dios, la confianza en Dios, que era lo que ella tenía para vivir. Porque a una persona la vida no le viene el sentido de la vida por unas moneditas, especialmente a las personas angustiadas, solas, viudas, tristes. Todo lo que tienen para vivir es la esperanza, la confianza en Dios. Y ella, a través de este pequeño signo, estaba poniendo toda su confianza en Dios. Por lo tanto, esta mujer anuncia de alguna manera la entrega total de Jesús. La viuda entrega todo lo que tenía. Y Jesús en la cruz, ¿qué va a hacer? Se va a entregar totalmente. Antes de la crucifixión, en la última cena, va a decir: tomen y coman, esto es mi cuerpo, les entrego mi cuerpo, les entrego mi sangre, les he entregado todo lo que soy, mi predicación, mi tiempo, mi amor, mi respeto, incluso mi llamada de atención para que tengan una conversión. Por lo tanto, el mensaje de la viuda es claro: no se trata solo de entregar, sino de entregarse. Tendríamos entonces nosotros que hacernos la pregunta: ¿somos capaces de dar lo necesario alguna vez en lugar de desprendernos de lo superfluo? ¿Tenemos ejemplos de personas que en verdad lo han dado todo? Yo creo que sí. Hemos recordado a los médicos ya en alguna ocasión, y algunos de ellos entregaron todo lo que tenían, no solamente su conocimiento, sino también su tiempo e incluso la propia vida. Nuestras propias madres y padres nos han entregado más de lo que tenían. No se ha reducido únicamente al aspecto monetario, sino a todo lo que eran ellos, y por eso hemos recordado con tanto cariño y lo seguimos recordando a nuestros difuntos en todo momento y especialmente en el mes de noviembre. Y a propósito de esto, una persona algún día me decía: padre, fíjese que yo entendí esto que hacía en mi vida dominical a través de el ejemplo de la viuda. La verdad, padre, cuando pasaba la colecta para la ayuda de la iglesia, para la colecta de los necesitados, para las obras del apostolado, etcétera, para incluso la restauración de la iglesia, yo me metía a la bolsa y encontraba la monedita más pequeña que tenía, y esa es la que depositaba. Y después salía de la iglesia y me iba a comer una barbacoa o invitaba a desayunar a mi familia, y eso sí dejaba unas grandes propinas en los restaurantes, hasta que un día vine a la iglesia y curiosamente escuché esta parábola. Y de hecho, él me escribió esto. Fíjense: Señor, tápate los ojos, porque si nos miras cuando depositamos nuestra limosna durante la misa dominical, ¿quién sabe lo que dirías de nosotros? Porque sucede que muchos literalmente damos de lo que nos sobra, es decir, el suelto que traemos en la bolsa o en el portamonedas, porque tenemos para comprar a la salida de la iglesia un elote, unas quesadillas, o para irnos a tomar un helado, y no tenemos para dar esa limosna, mejor dicho, contribución, que es una de tantas expresiones de nuestra entrega a ti y que está destinada a cubrir los gastos del culto, hostias, vino, velas, flores, etcétera, al sostenimiento de nuestros sacerdotes y a la ayuda a los pobres de la parroquia. Señor, tápate los ojos o abre un poco más nuestros bolsillos. Pero yo pienso más que un problema de bolsillos es un problema de corazón cerrado. O quizás será que la gente piensa que es tan pobre
que no puede dar nada. Y a veces no se trata únicamente de dar ayuda económica, porque podemos dar tanto orando, siendo solidarios con los demás. Que hoy el Señor nos ayude a imitar el ejemplo de la viuda de Sarepta, una viuda que ayudó al profeta, que dio lo que tenía, y que nos ayude a imitar también este ejemplo de la mujer a la que Cristo alabó públicamente, no por su ropaje, no por sus títulos, sino porque le estaba entregando a Dios todo lo que tenía. Y una última cosa, si algún padre o madre de familia escucha que su hijo le dice, mamá, papá, quiero ser sacerdote, no lo retengan, entréguenselo también con mucho cariño, sea para la vida sacerdotal o para la vida religiosa. Y ahora nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, queridas hermanas y hermanos, nos unimos en oración, todos los aquí reunidos y también todos los que nos siguen a través de la transmisión, presentándole a Dios un solo corazón. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos concede el auxilio que necesitamos diciendo, Padre, escúchanos. Todos, Padre, escúchanos. Por los obispos mexicanos, que el Espíritu Santo los asiste en la reunión que tendrán esta semana. Oremos. Padre, escúchanos. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a los perseguidos, a los encarcelados, a los que son tratados injustamente. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus gobernados. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren de depresión o agotamiento extremo, que reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que realizamos nuestros trabajos con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Padre, escúchanos. Cada uno de ustedes en este momento puede hacer sus propias peticiones. También siempre hay personas que están pasando por un desastre natural, por una situación limitada, por un momento de persecución o angustia. Por todos ellos pedimos diciendo, Padre, escúchanos.
Dios y Padre nuestro, tú eres el único Señor. Concédenos la gracia de estar siempre atentos para que todo nuestro ser acepte plenamente tu palabra, el Evangelio de tu Hijo, el único sacerdote para siempre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A tu altar hoy te llevamos nuestros dones y corazón. Vino y pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Este pan y este vino presentados con amor se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Con la tierra y el trabajo tú nos das la bendición. Compartamos nuestros dones con un mismo corazón. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vid y el trigal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento, cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín decía que el que canta ora dos veces, y por eso, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, Venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida,
paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Qué momento tan hermoso el de la comunión, recibir a Cristo, unirnos a Él y pedirle que nos acompañe a lo largo de toda esta semana en íntima unión. Para aquellos que no pudieron recibir la comunión a través de la hostia consagrada, les invito a que repitan conmigo la oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora cantamos el canto de poscomunión. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad, nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad, me guías y me cuidas. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Pongo en ti mi fuerza, en ti mi pequeñez, nunca me podré perder. Pongo en ti mi mente, en ti mi corazón, me enseñas como a un niño. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Nos ponemos de pie, oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, llega el momento de despedirnos, pero antes de despedirnos, un agradecimiento por seguir conservando aquí en la parroquia todos los protocolos para evitar contagios. Hay que seguirnos cuidando para terminar el año vivos. Hemos recordado a nuestros difuntos en estos días y lamentablemente aumentaron mucho los difuntos que por la pandemia lamentablemente ya no están con nosotros.
lo seguimos recordando, pero su experiencia, el amargo desenvolvimiento de su contagio, nos enseña a seguirnos cuidando. Recordemos que la vida es un don que Dios pone en nuestras manos y lo podemos desperdiciar o lo podemos cuidar. Nos alegramos de que la muerte no es el final. Ciertamente extrañamos a nuestros difuntos, nos hubiera gustado que estuvieran más tiempo con nosotros, pero ya están en la presencia del Señor y eso nos llena de esperanza. Les seguimos recordando y pidiendo por ellos a lo largo de todo este mes. También les comento que hemos vuelto a cantar este canto después de comunión porque me hicieron llegar muchos correos. ¡Ay, Padre, vuélvalo a poner! Con mucho gusto, aunque hay tantos cantos de poscomunión, lo volvemos a repetir algunos domingos y después aprenderemos otro para que también alabemos a Dios con distintos cantos. Para los fieles de la parroquia, les comento que en noviembre empieza la entrega del diezmo. Saben que en otras comunidades, en otros credos religiosos, el diezmo corresponde a cada semana. En la Iglesia Católica solamente se pide una vez al año entre noviembre y enero. ¿En qué consiste el diezmo? En un día de trabajo. Eso es el diezmo. Si una persona, por ejemplo, gana 100 pesos al día, ese es su diezmo. Si un comerciante gana al día 200 pesos, ese es su diezmo. Y como tiene que ver con el trabajo, las personas que no tienen trabajo no tienen por qué entregar diezmo. Solamente quienes han tenido trabajo y quieren agradecer a Dios por el trabajo que han tenido y pedir para que no les falte el trabajo. Así que el diezmo se entrega en un sobre especial con el nombre, porque con el nombre nosotros pedimos el día 31 de diciembre y el día 1 por todos los que han entregado su diezmo. Y como yo estoy en el pensamiento de que no solamente hay que pedir, sino también recompensar y dar, aquí en esta parroquia, las personas que entregan su diezmo, les entregamos un calendario y además a quienes entregan una ayuda mayor de 500 pesos, que es algo extraño, yo les obsequio un libro. Así que tienen todo este tiempo de aquí a enero, todo noviembre y enero, para pedir su sobre e ir entregando el diezmo. Si acaso alguien quisiera entregar su diezmo a través de algún depósito, me envía por favor por correo electrónico su ficha para que le pueda enviar por lo menos el libro en versión electrónica a su correo. Gracias a todos por su atención. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Chiquillos, después de la misa, el cuento para ustedes y un video más para los adultos. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. La mejor ofrenda.
Los vecinos de una nueva zona de la ciudad fueron convocados a su primera reunión. Señoras y señores, soy el presidente de vecinos y les agradezco que hayan aceptado asistir a esta reunión. La zona donde vivimos no tiene una iglesia y por eso estamos haciendo una campaña para juntar fondos. Todos se alegraron con la noticia y se comprometieron a ayudar de acuerdo a sus posibilidades. Así se inició la construcción bajo la supervisión del presidente de vecinos. Me da gusto que pronto tendremos una iglesia gracias a que todos estamos colaborando. Sin embargo, me preocupa que don Manuel no me ha hecho llegar ningún donativo. Espero que pronto me haga llegar un cheque jugoso como el de todos los demás. El presidente de los vecinos no sabía que don Manuel estaba pasando por una situación muy difícil. Su madre y su esposa habían pasado por un tratamiento muy costoso de distintas enfermedades. Sus ahorros se habían terminado y había tenido que vender muchas cosas para poder pagar la deuda. Sin embargo, don Manuel estaba muy agradecido con Dios. Dios mío, estoy muy agradecido contigo. Tú has sido mi fuerza en estos momentos de dificultad. Tú me ayudaste a no perder la fe ni la esperanza. Tú le devolviste la salud a mis seres queridos. Bendito sea, Señor. Pasó el tiempo. El jefe de vecinos nunca recibió el cheque que esperaba de don Manuel y se llenó de rencor contra él. Cuando se terminó la construcción de la iglesia, el jefe de vecinos invitó a todos a la inauguración y dijo unas palabras. Queridos vecinos, hoy es un día muy especial porque ya tenemos nuestra iglesia. Seguramente que Dios recompensará a casi todos por su ayuda porque casi todos colaboraron con mucho dinero. Al escuchar esas palabras, los ricos se ufanaban de quién había dado más dinero, pero don Manuel se sentía apenado porque por su situación nunca pudo dar nada. El jefe de los vecinos, lleno de rencor y con poca caridad, continuó su discurso. Bueno, he dicho casi todos porque entre nosotros hay una persona que no dio un solo centavo. Esa persona no ama a Dios ni reconoce su grandeza como nosotros. Y me da mucha pena decirlo, pero esa persona es don Manuel. Todos voltearon a ver a don Manuel con desprecio y opinaron que se le impidiera la entrada a la iglesia. En ese momento el arquitecto y el sacerdote pidieron la palabra. Queridos hermanos, como sacerdote de esta comunidad, creo que esto no es justo. Ustedes no saben que don Manuel estuvo a punto de perder su casa por una grave enfermedad de sus seres queridos. Tampoco saben que tiene que trabajar tiempos extra para seguir pagando su deuda. Su situación le impidió colaborar económicamente con esta construcción. Sin embargo, todos los días, muy temprano y antes de irse a trabajar, pasaba a este lugar a hacer oración por toda la comunidad para que pronto tuviera su iglesia. Después habló el arquitecto. Estoy muy sorprendido de la actitud de todos los vecinos. Como arquitecto pude enterarme que muchos enviaban su cheque semanalmente, pero que nunca asistían a la misa dominical. También me enteré que algunos daban cantidades que parecían muy grandes, pero en el fondo solo daban lo que les sobraba. Y por si fuera poco, me enteré que uno daba mucho dinero porque se dedicaba a vender droga, como si eso tranquilizara su conciencia. Los vecinos quisieron callar al arquitecto, pero el sacerdote les pidió que lo dejaran terminar. En cambio, ustedes no se dieron cuenta de lo que hacía don Manuel todos los domingos. Aunque era el único día que tenía para descansar, él venía a cargar ladrillos, a mezclar cemento, a construir bardas durante todo el domingo hasta quedar exhausto. Ustedes solo pagaban para la construcción, pero él venía a construir con su propio esfuerzo sin recibir un solo centavo. Cuando terminó de hablar, los vecinos se avergonzaron de su mala conducta y el sacerdote concluyó diciendo: Esta es una magnífica oportunidad para hacer un cambio en nuestra vida. De nada serviría tener un templo si nosotros no somos templos de Dios. De nada serviría tener un lugar de reunión si no queremos vivir en comunidad. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros mismos y no solo nuestro dinero. Luego abrió su Biblia y leyó el siguiente pasaje.
Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las alcancías más que todos los demás, pues todos han echado lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Desde entonces, aquella comunidad supo ser generosa, y con la ayuda de todos, don Manuel pudo pagar pronto su deuda. Algunos de ustedes me han preguntado qué es el diezmo, si tiene algún sustento bíblico, cuáles serían las citas, para qué se utilizaría, etc. Miren, la palabra diezmo se deriva de la palabra diez, por lo tanto, de acuerdo a algunos textos y alguna costumbre también a lo largo de la historia, se considera una ofrenda a Dios precisamente del 10% de las ganancias, de las cosechas, de todo lo que una persona puede recibir económicamente. ¿Por qué? Porque de esta manera está agradeciendo a Dios por haber tenido no solamente la tierra donde sembrar, o el trabajo, o la salud, sino también todo, absolutamente lo que tenemos. El diezmo comienza no como una ley, sino en primer lugar como una decisión personal de agradecer a Dios por todos los beneficios. Y esto lo encontramos por primera vez en el capítulo 14 del Génesis, versículo 20, donde Abraham, al llegar a Salem, la actual Jerusalén, entrega al sacerdote de aquel lugar una cantidad como diezmo para ayudar a lo que sería el culto. Nadie lo obligó. Sin embargo, Abraham piensa en todas las bendiciones que ha recibido y dice: yo quiero colaborar a Dios con esto. Más adelante, en el mismo libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 20 al 22, Jacob va a entregar también una ofrenda como agradecimiento por lo que se tiene. Después de Abraham, Jacob, vendrá José, por supuesto, vendrá Moisés, y es precisamente en el tiempo de Moisés cuando el diezmo se convierte en una obligación, en una ley que todo judío, y después más adelante todos los grupos derivados de los judíos, los cristianos, los católicos, etc., tendremos que cumplir. ¿Cómo surge esta ley? Miren, recordarán ustedes que el pueblo de Israel estaba formado por 12 familias, conocidas también como tribus, la descendencia de los hijos de Jacob o Israel. Entre estas 12 tribus Dios dijo: miren, la tribu de Leví se va a dedicar exclusivamente a que mi santuario y el culto se lleve de la mejor manera. No quiero que se descuide el santuario, no quiero que se descuide el culto, nada de lo que es importante para que ustedes no pierdan el camino y no se les olvide que Dios es la fuente, el autor de toda bendición. Entonces, para que todas las demás tribus puedan trabajar, cosechar, vender, fabricar objetos, etc., pero una tribu se dedique únicamente al culto, todas las tribus van a pagarle un porcentaje de sus ganancias a la tribu de Leví. Y de esta manera los levitas no van a tener ningún pretexto para decir: es que por estar sembrando descuidé el santuario, es que por estar sembrando descuidé hacer este sacrificio, es que por estar haciendo esto. No hay pretexto para que se estén dedicando al culto. Y por otra parte, para que el santuario, para que el arca de la alianza, para que todo lo que se necesita para el culto esté siempre de buena calidad, con mucho cuidado. Porque los objetos, tú lo sabes muy bien, tienes un horno de microondas, tienes una plancha, tienes un mueble, ¿qué les pasa con el tiempo? Se van deteriorando. Y si el arca de la alianza estaba embellecida con algunas laminillas de oro, por ejemplo, con el uso, estas laminillas se iban desgastando. ¿Y qué había que hacer? Como llamamos ahora, restaurar. Y de tal manera que la restauración, no solamente de tu horno de microondas, del sillón de tu sala, etc., sino en aquel tiempo de las cosas sagradas, pues incluía, exigía
una cantidad económica para que se pudiera hacer constantemente. Esto entonces va a estar mencionado en el capítulo 27, versículo 30 del Levítico. Es donde Dios dice, una de las tribus, la de Leví, se va a dedicar únicamente al culto para que sea hecho de la mejor manera. Y esto también lo vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 22, versículo 29. Por lo tanto, de lo que sería una, vamos a decir, una actitud de agradecimiento se pasa después a una ley. Yo estaría más de acuerdo en que el diezmo se entregue no por una ley forzada, sino más bien por el agradecimiento de las personas. De hecho, actualmente, ¿qué es el diezmo? Miren, hay comunidades religiosas como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, que llevan una lista rigurosa de todos sus miembros y les piden o cada semana o cada mes la entrada exigida de lo que ellos están ganando. Se informan de alguna manera cuánto es lo que ganas, entonces tú tienes que entregar para el culto un 10% de tu ganancia semanal o mensual. Y así es como, bueno, ellos pueden hacer grandes obras porque finalmente esto sería la finalidad del diezmo, ¿no? También en la Iglesia Católica se pide el diezmo, pero aquí hay una diferencia sumamente grande. Porque en las iglesias católicas, en la hora de la misa, se pide a través de una charola la limosna. Pero en la limosna, mira, el que quiere da, el que no quiere se disimula o simplemente dice no, hoy no voy a dar. Y la verdad es que la gente ni siquiera asiste a misa los domingos, muchas de ellas, por lo que el diezmo no sería propiamente la limosna. Por esta razón la Iglesia solamente una vez al año pide el diezmo. Pero fíjate bien, la Iglesia lo único que hace es pedir un día de trabajo o un día de ganancias. Eso es el diezmo. Un día de tu trabajo de todo el año o un día de ganancias de tu trabajo de todo el año. De tal manera que, de esta manera, una persona cumple con su diezmo entregando un día de ganancias o un día de trabajo. Si la persona tiene el salario mínimo, su diezmo es el salario mínimo. Si una persona gana, por ejemplo, 5 salarios mínimos o 10 o lo que sea, su diezmo es lo que obtiene en un solo día. Y los comerciantes, por supuesto, su ganancia sería un día, su diezmo sería un día de ganancias. Generalmente la Iglesia lo pide hacia el final del año porque mucha gente recibe el aguinaldo y al tener una cantidad más fuerte, pues es más fácil que pueda desprenderse de un día. De tal manera que la gente puede entregar el diezmo en las parroquias. ¿Para qué sirve el diezmo? El diezmo particularmente sirve para actividades del arzobispado, como por ejemplo la ayuda en la pastoral de cárceles, porque hay distintas pastorales, pastoral juvenil, pastoral vocacional, pastoral de misiones, pastoral, etc. Y el arzobispado ve en dónde puede invertir parte de este diezmo para que la acción evangelizadora de la Iglesia tenga mejores resultados. Pero también tiene otras acciones que van encaminadas a la caridad. Si bien ayudar a los presos es una obra de caridad, también, por ejemplo, las pensiones o los seguros a los sacerdotes mayores. Estos sacerdotes que trabajaron toda su vida y al llegar a la vejez pues ya no pueden trabajar en una parroquia. Bueno, el sustento para estos sacerdotes se obtiene del diezmo y también algunos, procedimientos o, como se dice, sí, procedimientos médicos para ayudar a los sacerdotes. Y el diezmo se entrega al arzobispado. Todas las parroquias lo pueden recibir, pero el diezmo se entrega al arzobispado. ¿Cómo se puede entregar el diezmo? Generalmente en un sobre. El sobre lleva un espacio para que se pueda poner el nombre. En mi parroquia lo que hacemos es todas las personas que entregan su diezmo
las anotamos para que el día 31 de diciembre ofrezcamos la misa de fin de año por las personas que tuvieron trabajo en agradecimiento porque lo tuvieron. Y el día 1 volvemos a ocupar sus nombres y a mencionarlos para pedir que no les falte el trabajo. Atención, si una persona no tiene trabajo, no tiene por qué entregar el diezmo. Y las personas jubiladas o pensionadas no tendrían por qué entregarlo. Si quieren entregar alguna ayuda opcional, voluntaria, lo pueden hacer, pero en realidad no están exigidas, no están obligadas, mejor dicho, a entregar el diezmo. De esta manera, pues nos queda muy claro que el diezmo en la Iglesia Católica, donde no llevamos una lista de los asistentes, de los que forman parte de la comunidad, no se exige un 10% cada semana, es una ayuda que se pide para que la gente de buena voluntad pueda darla y ayude a las obras de la Iglesia y por supuesto también al culto. Una última cita sobre el diezmo nos la da Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 12 y esta menciona algo muy particular. Se dice que quien no entrega el diezmo es como si le estuviera robando a Dios. ¿En qué sentido lo dice? Yo creo que voy a lo que decía al principio de este video. Cuando una persona se da cuenta que todo lo que tenemos proviene de Dios, todo lo que pasa por nuestras manos como bendiciones viene de Él, lo mínimo que tendríamos que hacer sería agradecerlo. Y precisamente una forma de agradecerlo es a través del culto y a través de la ayuda, la misericordia que las distintas instituciones como la Iglesia pueden tener en favor de los demás, porque recuerda que también la Iglesia tiene apoyo a asilos, orfanatorios, a personas enfermas, a migrantes, etc. Y esto es solamente gracias a tu ayuda. Durante un tiempo, cuando la gente daba más diezmo, la Iglesia tenía hospitales de beneficencia, incluso para personas con enfermedades mentales, tenía una gran cantidad de orfanatorios, etc. Cuando el gobierno se empezó a encargar de este tipo de cosas y la Iglesia recibió menos recursos, pues ya no los puede tener de la misma manera, pero es obligación de la Iglesia ayudar siempre a los más necesitados. Una última cosa. Aquí en la parroquia yo trato de que la gente entienda que no solamente se trata de dar, sino también de recibir. Y constantemente yo me encargo de que la gente reciba algo que le haga sentir valorado, importante. Cuando la gente entrega el diezmo en mi parroquia, yo les ofrezco de una forma muy sencilla el calendario del año, para que de esta manera tengan en él los horarios de la parroquia y bueno, de esta manera también recuerden santificar el tiempo. Y para aquellas personas que de acuerdo al salario mínimo, porque entregar por ejemplo 5 salarios mínimos, que es una cosa rara dentro de la Iglesia, y yo les entrego un libro de reflexiones cortas para que a través de las reflexiones puedan tener un cambio en su vida o puedan tener un apoyo también para continuar en su crecimiento espiritual. Espero que de esta manera haya quedado claro lo que es el diezmo. El diezmo se puede entregar en cada parroquia y en el caso de que lo quieran entregar en la parroquia de San Cosme, porque son parroquianos de este lugar, entregan su sobre en la oficina y ahí se les entrega o bien el calendario o de acuerdo a los salarios mínimos que entregan, se les entrega también el libro. Y si alguna persona está viendo este video y me sigue a través de las redes, también pueden entregar su diezmo a través de esta cuenta. Es una cuenta dirigida directamente a la parroquia de los Santos Cosme y Damián. No se puede entregar el diezmo a una persona, sino a una parroquia, a una institución como está aquí. Y les pido que si quieren recibir el libro, no en forma física, porque no se los puedo enviar. Si lo hacen y después quieren venir a recogerlo, perfecto. Pero si no puedo enviarlo y ustedes tampoco pueden venir, ¿qué hacen? Envían, por favor, su comprobante a este correo que aparece aquí y en este correo les van a enviar el libro digital a través de su correo electrónico. Les agradezco a todos su colaboración anticipadamente y sobre todo la ayuda que generosamente hacen constantemente a la Iglesia. Que Dios les bendiga.